Herencia de sombras. Antes de que las sombras se alarguen y el silencio se haga dueño de la noche, quiero agradecer profundamente a nuestro suscriptor. Tu valor al compartir esta crónica familiar con nuestra comunidad no solo ilumina rincones ocultos, sino que teje un puente entre lo que callamos y lo que tememos nombrar. Esta historia, ahora, deja de ser solo tuya. Se convierte en un espejo para todos los que hemos sentido una presencia en el umbral, un susurro en la habitación vacía. A todos ustedes, caminantes de lo intangible, gracias por estar aquí, por ser parte de este círculo. La historia que nos confía, comienza ahora. Me llamo Santiago Garza. Tengo 24 años y estudio arquitectura. Pero lo que me define no está en los planos, sino en los silencios incómodos de mi familia. Todo empieza, como debe ser, con mi madre, Elena. Ella tenía 17 años y vivíamos en Linares. Un atardecer, caminaba con mi abuelo Óscar por las orillas del río Pablillo. Él le contaba, como siempre, historias de la revolución que su propio padre le había contado. De repente, dejó de hablar. Se llevó la mano al pecho, sus ojos claros miraron el horizonte naranja con una calma extraña, y cayó de rodillas en la arena húmeda. Un infarto masivo. Se fue en menos de un minuto, con la mano de mi madre apretando la suya. Esa fue la primera muerte. Pero no la primera aparición. 2 lunas después, en la vieja casa de adobe con sus pisos que crujían de pena, mi madre se despertó helada. No fue un sueño. Era una presencia que jalaba de su estómago hacia la cocina. Bajó las escaleras, y allí, bajo la tenue luz de un velador, estaba mi abuela Chela, ya viuda, de pie junto a la mesa de pino. No se sorprendió al ver a mi madre. Solo dijo, con una voz que parecía venir de muy lejos: «Llegaste tarde, mija. Óscar estuvo aquí». Se paró en la puerta, se ajustó el sombrero como siempre, y me dijo: «Ya me voy, Chela. Cuida a la niña». Y se fue por ese corredor. Señaló hacia el pasillo oscuro, la ruta que él tomaba cada mañana para ir al trabajo. No hubo dolor en su voz, solo una certeza absoluta. Mi madre no vio a mi abuelo. Pero la paz en el rostro de mi abuela, en medio de su viudez reciente, fue la prueba. La muerte, aprendí desde esa historia, no siempre es un adiós. A veces es solo un «hasta luego», dicho en otro tono. Se escuchó el sonido de un golpe suave de madera, el de una puerta vieja cerrándose. Años después, ya casada y embarazada de su 4.º hijo, yo soy el 5.º, el cerrador del círculo, mi madre se fue con mi abuela Chela a una cabaña que ella tenía cerca de la laguna de Labradores. Es un lugar hermoso y extraño. El agua es tranquila, pero la gente del pueblo habla en voz baja de luces bailarinas sobre el espejo de agua por las noches, de peces que desaparecen, de un silencio que se come hasta el croar de las ranas. Una noche, mi madre soñó. No fue un sueño común. Fue vívido, frío, lógico. Soñó que estaba acostada en una mesa fría, de un material gris que no era metal ni piedra. Alrededor, siluetas altas y delgadas se movían. No podía ver sus caras, solo una sensación de ojos grandes, oscuros, que no parpadeaban. No había miedo en el sueño, sino una curiosidad inmensa, como si la estuvieran estudiando, y ella, a su vez, los estudiara a ellos. No le hicieron daño. La tocaron con unas manos largas y finas, y una voz, que no sonaba en sus oídos sino directamente en su mente, le dijo: «El niño traerá equilibrio». Despertó al amanecer, con el sabor a cobre en la boca y una calma sobrenatural. Yo nací meses después. Mis hermanas mayores, Ana y Luisa, fueron las siguientes en la línea de fuego. Cuando eran niñas,
jugaban en la buhardilla de la casa de Linares, la que guardaba los trastos de mi abuelo. De repente, un estruendo. No pasos, sino tacones o botas pesadas, subiendo la escalera de caracol de madera, golpeando cada peldaño con fuerza. Se callaron, miraron la puerta cerrada. Los pasos llegaron hasta el otro lado de la madera y se detuvieron. Ana, la valiente, abrió de un golpe. El pasillo vacío, el silencio total. Solo el polvo flotando a la luz de la ventana. Años después, ya adolescentes y con el escepticismo propio de la edad, decidieron hacer una sesión espiritista en esa misma buhardilla, con una tabla o ouija hecha de cartón. No hubo movimiento de vaso, ni letras. Lo que hubo fue un frío que se coló hasta los huesos. Luisa levantó la vista y la vio, en el rincón más oscuro, donde se apilaban unas cobijas viejas, una mujer de cabello largo y lacio, con un rostro de rasgos indígenas serenos y profundos, vestida con algo que parecía un huipil simple. No era hostil. Solo las observaba. Cuando Luisa parpadeó, la mujer se desvaneció, como humo. Nunca más la volvieron a ver, pero el aroma a tierra mojada y a copal permaneció en la habitación por días. Mi turno llegó con una película de terror barata. Tenía 6 años, y Ana, buscando una risa a costa mía, me obligó a ver El hombre del saco en una vieja televisión de tubo. La semilla del miedo se plantó tan profundo que por 6 años, hasta los 12, viví aterrorizado por el armario de mi cuarto en nuestra casa de Monterrey. Era un mueble alto, de madera oscura, con una puerta que no cerraba del todo bien. Yo la aseguraba con una silla, con libros, con lo que fuera. La oscuridad que se asomaba por esa rendija me paralizaba. Lo que no sabía entonces es que ese mismo cuarto, ese mismo armario, había sido el dormitorio de mi hermano mayor, Javier, cuando él era niño. Un día, ya adultos, tomando un café, le solté de broma mi fobia infantil. Su rostro se puso pálido. «No es gracioso, Santiago», dijo. Yo no le tenía miedo al armario. Le tenía miedo a lo que vivía dentro. Un par de ojos rojos, como 2 brasas pequeñas, que me observaban desde el fondo, desde la negrura total. No se movían. Solo miraban. El escalofrío que sentí no fue de miedo retrospectivo, sino de un reconocimiento profundo y enfermizo. No era una coincidencia. Era una herencia. Algo en esa oscuridad nos había elegido a los dos, en diferentes tiempos, para hacernos saber que estaba allí. Otra vez, siendo un niño de tal vez 8 años, me quedé completamente solo en casa. Era un silencio denso, de esos que pesan en los oídos. Subí un taburete a la puerta principal para asomarme por la mirilla, esperando ver el coche de mi madre regresar de las tiendas. En ese silencio absoluto, la escuché. Clarísimo. Su voz, su tono exacto, cálido y familiar, llamándome desde el interior de la casa, Santiago. Mi corazón saltó de alegría por un microsegundo. Luego se congeló. Bajé del taburete y recorrí la casa, habitación por habitación, llamándola. Nada. La casa estaba vacía. El alivio se transformó en un terror agudo y sordo. Las cosas que imitan voces, lo sabía hasta yo siendo niño, nunca traen buenas noticias. Cuando mi madre llegó y se lo conté, llorando, ella no se sorprendió. Me abrazó y dijo, a veces, cuando pienso muy fuerte en ustedes, sobre todo si es con preocupación, el pensamiento se escapa. Debí estar pensando en ti en ese momento. Su explicación era tranquilizadora, pero en sus ojos vi un destello de otra cosa, reconocimiento. Ella también había escuchado ecos familiares en la noche. Los años pasaron y los incidentes se hicieron más directos. Ya adolescente, en una casa nueva en un fraccionamiento de Monterrey, estaba en mi cuarto.
Era de noche, mis padres dormían arriba. Yo tenía puestos unos audífonos con cancelación de ruido, inmerso en un video de YouTube. De repente, entre el audio del video, escuché una palmada seca, fuerte, nítida, justo a mi lado derecho, como si alguien hubiera aplaudido a centímetros de mi oreja. Fue tan real, tan físico, que me arranqué los audífonos como si me hubieran electrocutado. Me paré de un salto, el corazón a mil. Revisé detrás de mí, debajo del escritorio, en el closet. Nada. La habitación estaba igual, pero el aire se sentía distinto, vibrante, como si la onda de sonido aún estuviera suspendida. Entonces miré arriba. Sobre mi techo había una rejilla de ventilación que conectaba con el cuarto de mis padres, justo sobre mi escritorio. Subí las escaleras de 2 en 2, despertando a mi madre. ¿Aplaudiste? ¿Se te cayó algo pesado?, le pregunté, sin aliento. Ella, entre dormida y confundida, negó con la cabeza. No, mijo, aquí todo está tranquilo. La palmada no vino de arriba. Vino de aquí, de mi espacio. Algo quiso asegurarse de que la escuchara, a pesar de los audífonos, a pesar de mi concentración. Escuché el sonido de un silbido agudo, breve y cerca, que se desvanece rápido. El último encuentro íntimo fue el más invasivo. Solo unas semanas después de la palmada, estaba en el baño. Era de noche. Como hombre, estaba de pie frente al inodoro, con la espalda a la puerta, en ese momento de vulnerabilidad absoluta. En medio del flujo, lo escuché. Un silbido largo, agudo, deliberado, que sonó justo dentro de mi oído izquierdo. No fue un sonido de tubería, ni del viento. Fue un silbido boca a oído, cargado de una intención que solo puede ser maliciosa. Salté literalmente hacia adelante, casi me tropiezo, y salí disparado del baño sin siquiera terminar. Me latía el corazón en la garganta. No volví a entrar en horas. No había explicación. No había nadie. Solo ese silbido nítido, ese aliento fantasmal que quería, necesitaba, que yo supiera que podía llegar a mí en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en el más íntimo. Escuchando el sonido de viento fuerte en un espacio abierto, el lejano ladrido de un perro. Y luego, el silencio. 8 años de calma chicha. 8 años en los que comencé a creer que todo había sido una serie de coincidencias, sugestión, histeria familiar. Hasta hace 3 meses. Era tarde, paseando a mi perro, Loki, por un campo abierto en las afueras de la ciudad. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Levanté la vista para ubicar una constelación y lo vi. Era un triángulo negro perfecto, o más bien, un vacío en forma de triángulo que bloqueaba las estrellas. No tenía luces parpadeantes. No emitía sonido alguno. Lo que me dejó sin aliento no fue su forma, sino su velocidad. Estaba altísimo, a la altura de un avión comercial. ¿Sabes cómo un avión a 10.000 metros parece deslizarse lentamente? Pues este triángulo cruzó de un horizonte al otro en medio segundo. Menos. Un parpadeo. Una velocidad imposible, antinatural, que doblaba la física sobre sí misma. Loki se quedó quieto, mirando al cielo, y gruñó suavemente, el pelo del lomo erizado. Luego, el triángulo desapareció, no hacia la distancia, sino que pareció disolverse en la tinta de la noche. No hubo estampido sónico, no hubo perturbación. Solo un silencio aún más profundo después. Y aquí estoy, contándote esto. Ya no sucede nada dramático. No hay voces, ni silbidos, ni palmadas. Pero la sensación nunca se fue.
Es como si después de décadas de pequeños empujones, de susurros, de apariciones y sueños vívidos, se hubieran ganado mi atención. Y ahora, simplemente, esperan. Mi abuelo despidiéndose. La mujer indígena observando. Los ojos rojos en el armario. El silbido en el oído. El triángulo en el cielo. Mi madre dice que somos una familia de umbral bajo, que el velo entre lo que es y lo que fue es más delgado para nosotros. Mi abuela Chela, antes de morir, me tomó la mano y me dijo, Santiago, tú eres el equilibrio. Lo que viene por la sangre, no se puede negar. Solo hay que aprender a escuchar sin miedo. Tal vez tenía razón. Pero yo te pregunto, a ti que me escuchas, ¿es una herencia espiritual? ¿Una sensibilidad compartida? ¿O es algo más, como si una presencia, o varias, hubieran puesto su atención en el árbol genealógico de mi familia y decidieran no irse más? El ritual no es de una noche. Es una vida. Y la invitación, al parecer, es hereditaria. La próxima vez que estés solo en casa y escuches que te llaman por tu nombre, o que un mueble cruja sin razón, o que un silencio se haga demasiado pesado, pregúntate, ¿es solo la casa? ¿O es algo que, atravesando generaciones y distancias, finalmente te ha encontrado a ti también? A veces, lo paranormal no es una visita inesperada. Es un pariente lejano que decide quedarse a vivir. Si esta historia resonó contigo, si has sentido ecos familiares en la oscuridad, no estás solo. Suscríbete a este canal, activa la campana y comparte tu propia historia en los comentarios. Y usa el hashtag #herencia de sombras. Porque las historias familiares no se cuentan solo para recordar. A veces, se cuentan para advertir. Para que estés preparado cuando sea tu turno de escuchar.